Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del licenciado en Economía y profesor emérito de la UNJU, don Carlos Benito Aramayo. En un minuto estamos, bueno, tal como lo habíamos anunciado estos días, tenemos la grata visita y le agradecemos la gentileza al profesor emérito de la Universidad Nacional de Jujuy, en la Facultad de Humanidades. Ahí desarrolló toda su actividad académica. Él es don Carlos Benito Aramayo. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Muchas gracias por acompañarnos. De verlo, gracias por la invitación. No, además está hace rato. El otro día estuvimos con don Nicolás Fernández, que también nos dejó varios títulos. Sí. Trabajador, muchacho. Sí. Y hace rato que no lo vemos a don Víctor. Víctor, sí. Vamos a ver si lo pescamos. Acaban de venir de un congreso de la FECINTRA, de una Federación de la Salud a nivel nacional. ¿Sí? Entonces lo vamos a pescar con noticias frescas. Claro. Sí, sí. Estamos bien. Recién fuera de ahí le decía que uno ha leído algunas cosas y tiene una edad por la que ha ido escuchando, qué sé yo, algo de Marx, algo de Hegel, algo de Guevara, de Mao, de Castro, hoy de Emilia Berman y su zurda. ¿Qué es lo que nosotros interpretamos como ser de izquierda? ¿Qué es para usted? ¿Cómo lo definiría? Claro. Bueno, es algo que hoy, con lo que está ocurriendo en la política nacional y con el presidente que tenemos, Javier Milei, hablar de que tal persona es zurda, tal persona es comunista, tal persona es de izquierda, se ha hecho casi a diario un tema de conversación en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, sea en la economía, en la política, en el periodismo, ¿no? En general en todos los medios de comunicación, tanto los abiertos, los que son de difusión masiva, como en las redes sociales, esto ha pasado a ser parte del lenguaje de conversación, ¿no? De mucha gente. Y la izquierda es un concepto que tiene que ver con el posicionamiento en relación a la sociedad y en relación a los problemas de la sociedad. La palabra de izquierda en sí tiene una historia muy particular. Viene del tiempo de la Revolución Francesa, cuando se constituía, ¿no?, la Asamblea de la Revolución Francesa, la Convención de la Revolución Francesa. Alguien que estaba en la dirección de tamaño acontecimiento dijo a los que estaban más identificados del lado del pueblo, de lo que algunos llamaban el tercer estado, ¿no?, y lo que era lo que realmente quería avanzar con las medidas económicas, políticas y sociales de la Revolución Francesa, dijo: los que están a la izquierda eran precisamente ese tipo de delegado o de representante. Y de ahí quedó que la izquierda eran los que estaban sentados a la izquierda de esa presidencia de la convención, y quedó desde allí que aquel que tenía posiciones críticas, posiciones avanzadas, posiciones revolucionarias en relación al orden social establecido, pasaba a ser denominado de izquierda, porque estaba en ese momento ubicado a la izquierda de la presidencia de la convención. Claro, pero de ahí viene la palabra, de ahí viene la denominación. Así como se dice, los que están a la derecha, ¿no?, hoy serían los que asumen posiciones de defensa, ¿no?, de el statu quo político, económico, social, y se identifican por lo general con poderes económicos, políticos, sociales, militares de derecha, y por lo tanto de defensa del orden establecido. De allí viene la denominación. Y este presidente Javier Milei no ha tenido otra ocurrencia que denominar zurdo, comunista, mandril, ¿no?, a todo aquel que hace
alguna manifestación de crítica a su política o a lo que son los hechos que produce diariamente siendo presidente de la República. Y por lo tanto, él tiene la intención de descalificar, ¿no?, de denostar a quien sería zurdo, que sería de izquierda o sería comunista, y en realidad lo que está sucediendo es un fenómeno a la inversa. Que venga con un presidente que está tomando las medidas de ajuste brutal que estamos viviendo sobre los trabajadores, sobre el gasto público, sobre la obra pública, sobre los salarios, sobre la salud, sobre el presupuesto universitario, que alguien diga que quienes hacen oposición a este tipo de política son todos zurdos, comunistas o mandriles. La verdad que en vez de denostar y de descalificar, enaltece a quien toma estas posiciones y se identifica como zurdo, como de izquierda o como comunista. Sí, es decir, a favor del pueblo. Suele suceder eso en la vida, ¿no?, diaria. Y por lo tanto, seguirá él con su lenguaje, y quienes hemos asumido una posición, en este caso de izquierda, desde la juventud, ¿no?, porque yo milité siendo estudiante todavía en el secundario, en la Escuela Nacional de Comercio, con lo que iba a formar la Federación de Estudiantes Jujeños. Estamos hablando del año 63, 62, ¿no? 1009 para que sea 1009 la para audiencia. Que no vayamos ¿no? tan atrás. Larga distancia con este tiempo. Y después fui militante político en el Movimiento de Liberación Nacional, que era una agrupación nacional, que tenía aquí como referente en Jujuy, que es el que me llevó a la política en esa época, al Dumbo Turk, Jorge Turk, desaparecido. Sí, desaparecido. Y a otros amigos del barrio, de Cuyaya, ¿no? Como Pirucho Martó. Y bueno, y después seguí, porque después me fui a estudiar a la Universidad de Buenos Aires, y allí me afilié al Partido Comunista Revolucionario. Y estuve militando en este partido 52 años. Y fue muy doloroso para mí, hace 2 años, presentar mi renuncia a ese partido en oposición a la línea política que predominaba, que yo consideré era errada, de seguidismo al gobierno de Alberto Fernández, acrítico. No se podía discutir que ese gobierno estaba haciendo mucho daño a la clase obrera, al pueblo en general, y estaba tomando un rumbo a favor del orden establecido de los monopolios, del capital imperialista, de todo lo que en realidad han deformado a este país y lo han hecho dependiente y atrasado desde el punto de vista, ¿no?, económico relativamente. Y por lo tanto, cuando decidí dar este paso de renunciar a un partido donde estuve durante 52 años, para mí fue traumático. Sí, seguro, no podía ser de otra manera. Seguro. Y por lo tanto, hoy, visto el proceso político argentino, tengo que decir de que las críticas que yo hacía a ese seguidismo al gobierno de Alberto Fernández, desde el punto de vista de la filosofía política, posibilismo, esto era lo que se podía hacer con Alberto Fernández, y todos los que planteaban que cambie el rumbo tomaban el lenguaje de la derecha para criticar a un gobierno nacional y popular. Ese era el argumento. Yo me opuse a eso y dije de que hacer ese tipo de seguidismo iba a llevar a ese partido a un desprestigio notorio, y iba a caer e iba a entrar al cementerio junto con el Frente de Todos. Así fue, porque entraron al cementerio primero con el Frente de Todos, al que disolvieron en una tarde para armar en 2 horas Unión por la Patria. Y con eso se presentaron a elecciones para perder en manos de un marginal o un desconocido como Javier Milei. Bueno, tenemos Milei porque hubo una política que se ejecutó en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández, pero que tiene una historia más atrás, ¿no?, de vaciamiento de los contenidos nacionales y populares que tuvo el peronismo y que lo llevaron a un desprestigio enorme. Y el sector que fue afectado notoriamente por la política de Alberto Fernández y todo lo que acompañaba a este gobierno,
produjo un agravamiento de la situación social. La pobreza llegó al 50 y pico por ciento, la indigencia al 30 y pico. Entonces, si no se ve esto, es decir, si no se ve el proceso concreto de lo que provocó la ira de la población, el enojo, y además una reacción ante un fenómeno que lo veían a este sujeto Milei en la televisión a los gritos, despeinado, ¿no? Peluca, haciendo análisis que decían, ustedes son responsables, la casta de las desgracias que ocurren en el pueblo o en la población argentina. Entonces decían, ese tipo está diciendo lo que yo pienso. Por lo tanto, a eso lo voy a votar. Si no, no se explica por qué un recién llegado, que hace 5 años no lo conocía nadie, un marginal haya sacado en la primera vuelta el 30% de los votos. Así es. Es decir, es el reflejo del cansancio de los sectores populares sobre quienes gobernaron, no solamente con Alberto Fernández, que venía de atrás, se puede decir desde que recuperamos la democracia en adelante. ¿Cómo no tener en cuenta el balance más general si tuvimos un Menem que regaló el país y rifó todo lo que era el patrimonio nacional? ¿No? De ahí viene. Sí, ¿O no viene de ahí? La piedra ¿no? angular. ¿Quiénes son los responsables de haber provocado una degradación del país? En la política y la sociedad. Y la política como reflejo de esa decadencia nacional expresada en los partidos que dicen que tienen la mayoría. Sí. Entonces ahora está en discusión todo. ¿Cómo es que un advenedizo les ha podido pasar el trapo, diríamos en mi barrio, ¿no? Sí. A los partidos tradicionales, a profesionales de la política, ¿tá? Sí. A historias por detrás, que por supuesto para hacer eso han tenido que negar los grandes logros que había tenido, ¿no? En el caso del gobierno del general Perón, durante 10 años, que provocó el golpe del 55. Sí. Negaron eso, y negaron también que inclusive la viuda del general, en sus últimos momentos, allá por el año 75, tomó medidas de verdadero contenido nacional. Y eso es lo que provocó el golpe de Estado, ¿no? Y bueno, todo eso es una historia que sigue de largo hasta el presente, con variaciones y matices. Porque no es lo mismo hablar de lo que hacía, digamos, el gobierno de Macri en los últimos años, que lo que hacía desde el punto de vista de, por ejemplo, atender las necesidades sociales, las demandas salariales, la distribución del ingreso más equitativo que hizo el gobierno de los Kirchner, ¿no? Que después también perdió la brújula y el rumbo, pero hay que hacer diferencias de matices para entender cómo todo esto fue un cúmulo de situaciones que fue llevando al cansancio de los sectores populares hasta decir, bueno, basta. Si siguen esto concitando, ¿no?, el voto de los sectores populares, vamos a seguir peor. Por lo tanto, apareció un tipo, ¿no?, como Milei, que gritaba antes que argumentar, después argumentaba y no le entendía a nadie, porque la visión que él tiene de la economía es difícil de explicar, porque además no es científica, ¿no? Y eso es lo que ocurrió. Y entonces estamos en un cuadro de situación donde estamos ante una emergencia, se puede decir, grave, no solamente para la política. La emergencia tiene que ver con que ha caído, algo se dijo anoche, la capacidad de los partidos tradicionales de representar a los sectores populares. Así es. ¿Está? En todo esto, y teniendo en cuenta todos los matices, en Jujuy, desde el 2015 para acá, tuvimos un cambio de signo político y de, si se quiere, de una nueva forma de hacer, desde lo económico, de lo social. ¿Cómo ve usted o cómo analiza ese supuesto cambio de matriz productiva que iba a haber en Jujuy, que en la calle no se refleja, digamos? Bueno, a ver, primero vamos a abordar la palabra supuesto. Supuesto. Claro, porque si partimos de que es un supuesto, lo que tenemos que hacer desde la economía política, científica, es analizar la realidad. Bien.
Y ahí, en todo caso, una vez que se analicen los datos de la realidad, podemos llegar a la conclusión de que es verdadero o es supuesto, de que es verdadero o es falso. Bueno, este es un proceso que interesa hacer para la audiencia, Sí, sí, ¿no? sí. de frente, porque si no se estudian los cambios que han habido en la base de la estructura productiva de la provincia de Jujuy, es muy difícil comprender lo que está pasando. Yo hasta hace 2 años atrás, y un poquito más, me resistía a aceptar de que estábamos en presencia de un cambio de la matriz productiva. ¿Por qué? Porque hacía números calculando Producto Bruto Geográfico, calculando generación de valor, hasta que hace 2 años atrás se pudo conocer, recién hace 2 o 3 años atrás, los números de los balances de la primera empresa que produjo carbonato de litio en Jujuy, que fue Sales de Jujuy. Sí. Con el tiempo, ya el año pasado, conocimos los números de la otra empresa, que en este caso es Exar, ¿no? Que también apareció en escena produciendo durante todo el año pasado casi 25.000 toneladas de carbonato de litio. Entonces, si tomamos en cuenta la base de la estructura productiva de Jujuy, lo que corresponde seriamente, científicamente, es analizar la composición del Producto Bruto de la provincia de Jujuy. Ajá. Ese estudio lleva o permite conocer bien la realidad de lo que son hoy, ¿no?, los principales protagonistas en una provincia donde predomina la inversión del capital, ¿no?, en la minería, en comparación con lo que era la tradicional economía de Jujuy, que sería el azúcar y el tabaco, para decirlo lo agro. Muy rápido. Bueno, yo le voy a dar algunas cifras sencillas, simples, para que se entienda mejor la idea. Si el Producto Bruto de Jujuy, medido en dólares, el año pasado, he hecho un cálculo de aproximación, fue de 4.000 millones de dólares, hay que estudiar qué participación tiene la actividad pública, o sea, el Estado, qué participación tiene la minería, qué participación tiene el azúcar y el tabaco. Bueno, los números que he traído para que ustedes conozcan son los siguientes. Si el producto es 4.000 millones de dólares, el año pasado el Estado, tomado hoy, digamos, el dólar, ¿no?, de 1.000 aproximadamente, aunque el año pasado estaba en 900 aproximadamente, proyectado, ¿no?, lo que ha sido el producto del 2024 con lo que va a ser el Producto Bruto del 2025, los números indican lo siguiente. El Estado va a tener una participación de aproximadamente 1.800 millones de dólares en ese producto de 4.000 millones de dólares. Las dos mineras del litio, sacada otra minería, sino concentrada la cuestión en las dos mineras que han hecho ambas casi 25.000 toneladas de carbonato de litio. Eso es en bruto, ¿no? Sí, sí, el carbonato de litio es la materia prima que se exporta. Según el precio de referencia en el mercado internacional, aproximadamente 9.800 la tonelada del carbonato de litio. Si tanto Sales de Jujuy, que ahora no es Sales de Jujuy, sino que ahora es la empresa inglesa, ¿no?, la principal empresa minera de Inglaterra, ¿no?, es la dueña de Sales de Jujuy, ¿no? Y Exar, que sigue con el nombre de Exar, también ha hecho 25.000 toneladas, en total 50.000 toneladas de carbonato de litio, a un precio de aproximadamente 9.800 dólares,
por tonelada, estamos hablando de una producción bruta, ¿no?, de valores de aproximadamente 490 millones de dólares. Esa es la facturación de aproximación de las dos empresas en el carbonato de litio. Ahora, tomamos en cuenta este dato y lo cruzamos con cuánto ha sido la producción total de azúcar en la provincia de Jujuy, sumado los 3 ingenios. Más o menos 320.000 toneladas Ledesma, unas 70.000 toneladas La Esperanza, unas 60.000 aproximadamente Río Grande. El valor de esa producción para este año va a ser aproximadamente de 230 millones de dólares. Es decir, y en el caso del tabaco estamos hablando que si se han hecho o se van a hacer 37 millones de kilos al precio pactado en estos tiempos, va a ser aproximadamente una facturación de valor de 140 millones de dólares. Es decir, la minería hoy más que duplica a lo que es la actividad tradicional del azúcar y el tabaco mucho más. Pero lo más importante en una provincia donde predomina el capitalismo es seguir el nivel de inversión de capital y la tasa de ganancia. Porque si no, no se puede explicar por qué hoy ha cambiado el eje de poder económico y de poder político. El nivel de inversiones de las dos empresas indican de que se ha llegado aproximadamente a 2.000 millones de dólares en los últimos 12, 14 años. Y la tasa de ganancia es realmente extraordinaria, porque yo les he dado la cifra de los 490 de facturación, 490 millones de dólares de facturación del año pasado, y el costo de eso explotación fue de 3.800 dólares la tonelada, es decir, saldo concreto de ganancia operativa, 300 millones de dólares. Claro, el 30%, 25%. 300 millones de dólares han ganado las dos mineras del litio. Y Ledesma, según su balance al año pasado, ha ganado aproximadamente 44 millones. ¿Dónde está el eje del poder económico hoy en Jujuy? Claro. Por el nivel de inversiones y por la tasa de ganancia. Se ha trasladado. Desde ya, Ledesma no ha dejado de ser una empresa que tiene un poder económico, político y social muy grande, porque viene de 100 años de historia. Seguro. Y además su control, ¿no?, en la política, en la sociedad, es capilar. No se puede ni designar un comisario en el Libertador General San Martín si no se consulta con Ledesma. No se puede discutir quién va a ser el concejal, ¿no?, de tal partido si no se tiene en cuenta la opinión de Ledesma. Pero eso ya no se corresponde con lo que es hoy la política que dirige desde la Casa de Gobierno la provincia de Jujuy. Porque ¿a dónde deben ir Iva Morales? Ahora, ¿a dónde debe ir a discutir, ¿no?, los negocios y la situación? Carlos Sadir. Sí, ya no va Ledesma. Ya no va Ledesma. No. O si va porque corresponde, porque es un poder. Sí, pero tienen que ir más bien. Tienen que ir a discutir con los dueños, ¿no? De los ingleses, que son dueños ahora de lo que era Sales de Jujuy, ¿no? Tienen que ir a discutir con Exar, que son chinos y canadienses. Los chinos tienen en Exar el 46%, y los canadienses tienen un 30 y pico, ¿está? Y después está el 8.5 ahí que tiene Gense, Sociedad de Estado, ¿está? Bueno, por lo tanto ha cambiado realmente la base de la estructura productiva de Jujuy. Efectivamente hay un cambio en la base productiva y ese cambio se corresponde con lo que es hoy la política de Jujuy. Si no se comprende este cambio, no se puede entender de dónde sacan, digamos, en el caso de los radicales que están gobernando hace 10 años, de dónde sacan su poderío para hacer campañas, para controlar, ¿no?, las cuentas de la provincia, que además les ha ido, se puede decir, muy bien desde el punto de vista fiscal, ¿no?, porque les ha llegado muy buena plata de coparticipación federal en los últimos años, y ahora el gobierno tiene el de Milei,
tiene Sí, sí. partidas discrecionales que vienen a Jujuy, ¿no? Porque tiene muy buenas relaciones Sadir con Milei. Es decir, hay un cambio. Ese cambio hay que estudiarlo, hay que seguirlo. Eso explica la política de Jujuy, explica también la decadencia y cómo se ha ido descomponiendo el Partido Justicialista. Porque esto lo podría haber hecho, lo que ha hecho Morales a partir del 15, lo podría haber hecho Fellner hace 20 años atrás. ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no buscó el financiamiento, ¿no?, a la manera como lo hizo Morales, ¿no?, y los radicales a partir del 15, y hubiesen puesto ellos la planta Cauchari con el financiamiento chino, y hubiesen ellos pensado en cómo se atraía la inversión de capital para el carbonato de litio, que pasó a ser un insumo clave en un mundo donde está en discusión el cambio climático, el cambio de la matriz energética a nivel planetario. Es decir, y esta descomposición, en el caso del Partido Justicialista, que supo ser el partido mayoritario durante 32 años de democracia, lo ha llevado a una situación de precariedad que están discutiendo hoy si rompen el piso electoral. Es Totalmente. decir, esto es lo que explica la estructura que se ha dado en Jujuy de la mano de la inversión en la minería, de la inversión en la fotovoltaica, la presencia de los chinos, de los canadienses, de los japoneses y de todos los que van a venir por detrás, porque ahora los ingleses son dueños de la mitad del carbonato de litio, Claro, ¿no? claro. Porque los ingleses son un poder en el mundo en materia minera. Sí, sí. Y la empresa que se ha comprado Sale de Jujuy, habían hecho ahí una fusión muy, muy rápida, muy de sobrepique, ¿no?, de unir Sale de Jujuy con Livent, que era de los norteamericanos, y ahí hicieron una empresa que se llamó Arcadium Lithium, Sí, Arcadium. Y resulta que en menos de pocos meses aparece comprando ¿no?, a Arcadium Lithium y a la fusión Livent Arcadium Lithium, una empresa inglesa, ¿no? Río Tinto, Sí, esa es la empresa que se ha hecho dueña de Catamarca y demás de todo lo que es parte de Catamarca, están en Salta. Sí, sí. Es decir, ahora tenemos nuevos protagonistas de la economía, del capital imperialista, tanto si conoceremos los argentinos a los ingleses, pero los conocemos ahora de la mano de ¿qué? De la minería del litio, como conocemos a los chinos, que son los hegemónicos en el mercado mundial del carbonato de litio, y son los principales fabricantes de automóviles eléctricos. Ese es el panorama hoy de nuestra provincia. Por lo tanto, esto, conclusión, no es que parece de que hay un cambio, hay un cambio. Y ese cambio hay que estudiarlo para poder comprender la realidad y poder actuar consecuentemente después en política. Porque ¿cuál es el programa con el que los sectores populares, tanto, ¿no?, los que provienen del peronismo como la izquierda, ¿no?, o como los sectores que hemos sido siempre, ¿no?, detrás de un objetivo programático para unir, ¿no?, a los sectores nacionales, ¿cuál es el programa que corresponde levantar en relación a la realidad de Jujuy? ¿Cómo puede ser de que tamaña riqueza generada en Jujuy deje apenas migajas en la provincia de Jujuy? Claro, claro, ese es el correlato, no hay un correlato con no la hay un correlato entre lo que digamos. ha sido ese cambio, ¿no? La última cuenta de inversión, ahora han publicado la del año pasado, cosa que es muy importante que se haya publicado, pero la del anteaño pasado dice de que el total de lo que se había percibido en el 2023 por derechos de explotación de minerales y regalía eran más o menos 3.000 millones de pesos. Estamos hablando de gente que había levantado ganancias por 300 millones de dólares. Entonces, ¿qué le queda a la provincia de Jujuy desde el punto de vista de la proporción entre la riqueza generada, el valor de eso en el mercado mundial y lo que queda en las arcas provinciales, que tienen que significar destino hacia las necesidades sociales y a mejorar las condiciones de vida, de salario, de vivienda, de salud de la población? Es decir, ¿cuál es el programa y en relación a qué? Eso es lo que hay que discutir, me parece. Profe, la verdad que para escucharlo todo el día, pero nos van a echar, nos van a apagar las luces. ¿Ah, sí? Escúcheme, Bueno.
Con Reinaldo Castro están a punto de dar a luz un nuevo libro. Así es. Reinaldo Castro es el que me convenció de que tenía que hacer este trabajo y sale, como él lo pensó, en una conversación de varios meses donde se fueron planteando temas, tanto generales, como por ejemplo la economía política, lo que dice Milei en relación a la economía política, lo que dice Milei en relación al tema del Estado, el tema del balance sobre las experiencias socialistas en el mundo, porque Milei dijo que el socialismo es empobrecedor. Sí. Bueno, lo que hay que demostrarle es que mientras hubo socialismo en la Unión Soviética y en China, se mejoraron las condiciones de vida del pueblo de manera notoria y en poco tiempo. Y además hicieron de países atrasados países de primer nivel. Sí. Por lo tanto, es falso eso de que el socialismo empobreció. Ahora, después vino la degeneración y la restauración capitalista, pero eso es otra historia. Después hay otro tema que es parte de lo que estamos conversando. Abordo cómo el peronismo fue un gran y extraordinario movimiento creado por el coronel Perón para llegar a tener un país con una impronta nacional, industrias nacionales, desarrollo nacional, gran reforma, ¿no?, social, que permitió de que el país pasara a ser la primera economía de América Latina, ¿tá? Y cómo eso se fue transformando con el devenir de los años y el abandono de las banderas nacionales, ¿no?, del peronismo en un partido que tiene más sesgo conservador que sesgo reformista o mucho menos revolucionario. Abordó eso y también la cuestión sindical, porque hay que discutir qué tipo de sindicalismo pensó Perón y qué tipo de sindicalismo tenemos hoy. Bueno, eso es parte del libro que se va a presentar en los primeros días de julio, probablemente el 2 o 3 de julio. Tenemos la intención de que se publique para que se conozca, digamos, ¿no?, después de la presentación. Aquí en Jujuy lo vamos a presentar en la Facultad de Humanidades y esperemos que se interesen, digamos, particularmente los jóvenes, ¿no?, y ayude a analizar la realidad tanto nacional como local. Y por supuesto, como el libro tiene un título que es De comunismo llevar, de Jujuy, de Tzuxuy al mundo. Se lo digo brevemente. El título tiene que ver con una anécdota, porque una vez, cuando yo estaba en el Ingenio de la Esperanza ayudando a los trabajadores, el periodista amigo, gran persona, Hugo Delgado, en una entrevista me dice: Carlos, dice, por todo lo que haces, vos sos de armas llevar. Y le digo: no, Hugo, mejor diría que yo soy de comunismo llevar, ¿está? Para que se entienda bien. Bueno, por eso tiene. Y de Tzuxuy al mundo, porque también esto que hemos hecho con Reinaldo y con Carlitos Rivero tiene que ser algo que sirva para la juventud, no solamente local, sino también en el mundo se está discutiendo. ¿Qué va a pasar con esta ofensiva de la nueva derecha? ¿Por qué el fenómeno de la nueva derecha de tipo fascista, nazi, en algunas manifestaciones, como está ocurriendo en Francia, acaba de ocurrir en Polonia, está ocurriendo en Italia, puede llegar a ocurrir también, ¿no?, bueno, ha ocurrido un Trump, ¿tá? Y la juventud tiene que discutir si vale la pena volver a tener ideales, volver a entusiasmarse con la política y volver a pensar en términos de esperanza, ¿no?, y de ilusiones por una sociedad mejor. Y la juventud está en esa discusión. Lo que pasa es que la han llevado al individualismo extremo vía los aparatos de comunicación modernos y entonces no se discute lo suficiente como para decir, bueno, todavía vale la pena, ¿no?, vivir y luchar por una sociedad distinta, que resuelva las necesidades sociales, que supere las lacras de un sistema capitalista que es cada vez más injusto. Esto es lo que hemos tratado de hacer y vamos a ver si, ¿no?, podemos llegar con este libro a los jóvenes particularmente. Bueno, ahí estaremos acompañándolo y no sabe el gusto, el placer que nos dio tenerlo acá y no va a ser la última vez. Bueno, para mí siempre es un gusto, gracias.
Ahí está. ¿Qué decir, no? Pasó Carlos Benito Aramayo. Tómelo por donde lo tome, esperamos que pueda sacar enormes conclusiones. Y será Dios mediante hasta cuando nos reencontremos para hacer otro de frente.